y además cómo veníamos, con qué ritmo veníamos. Eran preguntas. Sí, no, te íbamos preguntando, sí, y bueno, la idea era, en realidad, en lo que habíamos quedado en el momento de asunción de Perón y del operativo de Azul, era un poco cuál era, además de militarmente, cuál era el objetivo de hacer una operación de esa envergadura en la asunción de un gobierno que todavía, por lo menos del lado de Montonero, por ejemplo, todavía no había sido deslegitimado, ¿no? Con cuál era la evaluación que se hizo en aquel momento. Sí, eso lo dijimos ya. No, la idea sería a partir de ahí. Ah, está bien. Bueno, no digo, está bien, me parece fundamental. Parto de ahí entonces. Yo creo que hay, para poder leerlo, bueno, como dijimos, un poco se mezclan las cosas, un poco lo que pensábamos en aquel momento, y otro poco yo hablo también pensando todo lo que reflexioné y viendo desde ahora, entonces en medio se mezcla. Pero tratando de centrarme en lo que se pensaba, cómo se pensaba en ese momento, creo que, no sé si hay que retomar la cuestión de cómo apareció el GAN y la apertura democrática. Es decir, apareció como un escollo, por así decirlo, imprevisible en una lectura estratégica que era partir del lanzamiento en 1969 del Cordobazo, un proceso ininterrumpido hasta la toma del poder. ¿Ininterrumpido y con qué plazo, por ejemplo? Sin plazo, pero ininterrumpido, es decir, la guerra es larga, sin plazo pueden ser 2, 3, 5, 20 años. Y entonces los ejemplos que se hablaban, ¿viste? Por ejemplo, España fueron 4 años de guerra y derrotado, Cuba fueron 2 años, Vietnam fueron 30 años. Así que no sabemos, podrían ser, pero uno imaginaba 10, 15 años, una cosa así, ya eso era imaginación pura, digamos. Pero la idea es que del otro lado siempre iba a haber un gobierno militar. Claro, la idea es que no había ninguna posibilidad de una reestructuración de tipo democrático. Es decir, siempre iba a haber un gobierno de tipo militar, o por lo menos de tipo altamente autoritario, que justificara la lucha armada. Cuando aparece el GAN como apertura, tal vez estoy repitiendo un poco lo anterior, pero no importa. Cuando aparece el GAN como apertura, primero nosotros planteamos es una engañifa. La engañifa no solo nosotros lo decimos, lo dice también Perón mismo. Lo que nosotros no vemos en el proceso es que eso que fue una engañifa y que realmente quiso ser una engañifa se transformó en una apertura democrática real, ¿no? Con nuestra propia colaboración, digamos, por todo lo que significó Entonces, cuando el peronismo gana las elecciones, no podemos negar que es un gobierno popular. Elegido legítimamente por los mecanismos legales del país, y es ahí donde sacamos la carta a Cámpora, que yo creo que lo dije ¿no? Y entonces que esencialmente consistía en pensar que ese estado de cosas del gobierno de Cámpora, o aún con el propio Perón, no podía durar mucho, porque la burguesía era incapaz de poder solucionar los problemas y porque iba a haber una reacción, que esa reacción podría ser tanto una derechización del propio peronismo, con o sin muerte de Perón, o un nuevo golpe militar. Y en todo caso, en última instancia, iba a haber un golpe militar, eso lo preveíamos a un plazo. Entonces la idea y bueno, de ahí la idea de atacar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Como la estructura fundamental del Estado opresiva, y las empresas imperialistas o monopólicas, nacionales o extranjeras, como sostén económico, digamos, los dos elementos Un par de preguntas respecto a eso. Viste esa evaluación, sin embargo, durante el año 73 el ARP hace algo que tiene poco que ver con esa visión, digamos, con esa previsión, que es la edición de un diario. ¿Podría contarnos un poco cómo fue ese proceso? Porque aparte la idea del diario tiene mucho más que ver con una idea de... porque junto con esto se dice, bueno, de todas maneras esta apertura democrática real, que no la esperábamos, sirve para oxigenar estos eran los conceptos de época, ¿no? Oxigenar la organización clandestina y preparar las mejores condiciones para el enfrentamiento duro, digamos, cuando se derechice. Entonces, parte de esa oxigenación, de ese aprovechamiento, insisto con estas palabras porque
significa que toda la cuestión democrática era solo un medio y no un fin, ¿no? Era un aprovechamiento de un medio. Entonces, parte de eso era hacer toda la propaganda posible, toneladas de volantes, etcétera, que en eso fueron toneladas, y incluso legalizar el periódico clandestino, que se legalizó el Combatiente, se lo sacó en los kioscos, y sacar un medio de tipo masivo como fue el diario El Mundo. Efectivamente compramos el logo, ¿no? Bueno, el derecho del diario El Mundo, compramos el diario El Mundo y lo pusimos, como decíamos nosotros, al servicio de la lucha popular. Lo que pasa es que le dimos un cariz tan radical que entonces no podía durar mucho, ¿no? Pero la idea era que ese periódico sea la expresión del movimiento de masa, amplio, abierto. Incluso en el periódico no era, la mayor parte de la gente que trabajaba en el periódico no era del PRT. El PRT lo que tenía el control del periódico porque era el que ponía el dinero. ¿De dónde se le financian, digamos, tal capacidad financiera como para tener un diario y financiar? Sin ninguna duda, de secuestro de empresarios. Más, tengo casi la reunión aquella del Buró Político donde trajo Santucho la idea, vamos a hacer un periódico. Sí, claro, la revista. No, un diario de todos los días. Entonces ahí hay uno dando vuelta que es El Mundo. Ah, El Mundo, el viejo Mundo. Sí, cuando acordábamos el diario El Mundo que había sido clausurado por Onganía. Qué bien, qué sé yo. Dice, nos sale la cifra, no quiero mentir ahora porque algo así de $500.000, una cosa así era, una cifra, se me mezclan con pesos y eso, pero bueno, era una cifra muy grande. Dice, bueno, tenemos que hacer un secuestro para esto. O sea, necesitamos un secuestro para financiar este periódico. Y en el interín, aquí se me cruzan las fechas, ¿no? Pero digo cómo fue planteado, ¿no? Bueno, vamos a hacer un secuestro para esto, ¿eh? Voy a buscar un candidato. Me parece que en el interín se hizo el famoso secuestro digo famoso porque antes del BON era el más famoso de todo, el de Samuelson, exacto, que pagó 14 millones, que era dinero, ¿no? Entonces, de una manera u otra, el diario fue financiado fundamentalmente con eso, ¿no? Sin embargo, como decías, digamos, quienes trabajan ahí, muchos intelectuales y periodistas, no eran... La mayor parte, incluso te diría, la mayor parte nosotros teníamos... el director fue Cerruti Costa, si mal no recuerdo. Luis Cerruti Costa. ¿Y Gajero no estaba también en la dirección? Sí, bueno, pero Luis Cerruti Costa no era hombre PRT, con toda franqueza, era un compañero de ruta. Y Gallero sí, Gallero un hombre que venía del peronismo y que se declaró PRT el día que asumió Cámpora, pero Gallero, ¿no? Gallero sí, pero después en los equipos dirigentes, secretarios de redacción y el personal que trabajaba era muy era heterogéneo, había mucha gente del peronismo, más te diría, había más del peronismo revolucionario que del PRT. Y en general lo que nosotros manejamos lo que era la línea editorial, que no había un control. Más, hay una anécdota curiosísima que la cuenta siempre Gallero, que un columnista era Contreras, se llamaba Contreras, ¿no? Y cuando se hace la Junta de Coordinación Revolucionaria, el PRT organiza, porque en ese tiempo se dio todas esas cosas, Contreras hace una columna diciendo que la Junta de Coordinación Revolucionaria representa la continuidad de la Cuarta Internacional, lo cual no era correcto. Entonces, al número siguiente del periódico se saca una réplica a eso, la propia dirección del periódico, diciendo que ese señor Contreras dejaba de trabajar para nosotros porque se había equivocado. Contreras era el buró político. Gallero se ríe porque dice, Contreras, Santucho. No era Santucho exactamente el que hizo la nota, pero era el buró político, era la nota del buró político. Contreras era la columna. Y bueno, esas cosas que ocurrían, alguien entendió mal la cosa y puso la continuidad de la Cuarta Internacional, qué sé yo. Y entonces lo bajamos a Contreras, ¿no? Y Gallero, no sé si Cerruti Costa, Gallero sacan la réplica ahí diciendo que el señor Contreras no había, y bueno, no trabajaba más para el periódico.
Resulta llamativo mirando esto, ¿no? Digamos, la decisión de editar un diario, de dialogar con otras fuerzas políticas para realizar este diario, y simultáneamente la permanente actividad militar casi simultánea, ¿no? Porque poco tiempo después viene la ilegalización del ERP a partir, si no me equivoco, del ataque a Sanidad. Claro, sí, exactamente, y al plazo no tan largo el propio periódico ¿no? Dura un poco más, pero porque ahí también había, bueno, el RP se lanza las operaciones militares, Sanidad y bueno, además las demás que se hacían, y el diario recogía todo esto. Entonces, en vez de recoger las cosas con la objetividad del campo popular, objetividad entre comillas, pero quiero decir, la recogía con demasiada bandera. Incluso había una discusión permanente con esa, ¿no? Son dinámicas difíciles de controlar. Es decir, una discusión permanente nosotros mismos con los muchachos del diario, que decían, no, pero no es tanta manija, porque no es el diario del PRT, del RP, es el diario, Pero sí, yo creo que esa especie de esquizofrenia, por así decirlo, la explicamos en la época con la famosa fórmula de la combinación de lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces, que una cosa era la política legal, donde se aprovechaba al máximo, y otra cosa ir acorralando a las Fuerzas Armadas cada vez más. El objetivo, digamos, como se pensaba, era que las Fuerzas Armadas se preparaban para el golpe. A 1 año, 2 años, 3 años, en algún momento se estaban preparando, y que no había que dejarlas prepararse. Y la manera de no dejarlas prepararse era hostigarlas. Este es un tema que vos hablaste la vez pasada, y yo quería insistir sobre un punto, porque hay un problema de tiempo, ¿verdad? O sea, si la idea era hostigarlas para que no se prepararan para el golpe, de todos modos, en ese hostigamiento estaba implícita la posibilidad de que se acelerara el golpe. Eso suponía que la idea que tenían ustedes era que el fortalecimiento del campo popular, pero en particular del ERP como tal, era más veloz que el fortalecimiento militar. Sí. Y eso me parece que sería bueno que vos me expliques un poco más eso, porque la idea de la velocidad venía ya desde el origen, el nacimiento, digamos, de un rápido crecimiento. Claro, porque no es solo la idea de velocidad, sino, sí, está bien lo de velocidad, ¿no? Sin prejuicio, como diría, de la idea de velocidad, más bien era la idea de que, la idea esencial, yo insisto con esto porque esta idea esencial que venía del maoísmo y eso, de la iniciativa histórica, lo que se llamaba la iniciativa estratégica, que el campo popular, con el PRT a la cabeza, tenía siempre iniciativa. Entonces, quien tiene iniciativa acumula más rápido y mejor. Entonces las Fuerzas Armadas también acumulaban o experiencia, lo que fuera, pero la acumulación del campo popular, porque teníamos una iniciativa, si a esto le agregás el contexto histórico y la razón histórica, bueno, hay un montón de elementos que se juntan para imaginar, digo imaginar porque a esta altura es imaginación, digamos, de que, bueno, al tener la iniciativa y lanzado ya un pueblo a una lucha como esta, bueno, de una manera como determinista, bueno, no podía terminar en otra cosa que la toma del poder. Entonces, eso responde a lo que vos preguntás, efectivamente, nosotros nos íbamos porque esto hay una contradicción, es decir, por un lado, cuanto más hostigaba, también más provocaban el golpe. Y nosotros decíamos que no, que lo contrario, cuanto más fuerte el campo popular, más se diluye la posibilidad del golpe, aunque en un momento tiene que dar el golpe, pero que cuando van a dar el golpe ya van a estar tan debilitados que vamos a poder atacar. La fantasía, porque esto quizás si seguimos hoy te lo vuelvo a preguntar, pero esto que decís, ¿no?, de la fantasía de que fortalecer al campo popular para enfrentar a las Fuerzas Armadas en el momento del golpe, es una estructura, una idea que parece después repetirse en la tablada, ¿no? Digamos, la idea de que va a haber un gran momento en donde el pueblo organizado se va a enfrentar a las Fuerzas Armadas. Era una especie de mito soberiano que tenía. Sí, yo creo que esos son esas cosas que se llaman, bueno, elementos como paradigmáticos que se repiten, ¿no? En ese sentido, yo lo he dicho, la tablada repite una concepción del PRT. Yo después puedo negar otros aspectos de la tablada que no era del PRT, pero en cuanto a esa idea que en un momento oportuno, una acción oportuna desata una serie de fuerzas, ¿no?, en donde hay un momento de decisión, que es de decisión, eso está impregnado en toda la historia.
Eso arrastra toda la historia. La ruptura con eso se produce recién en los años 80, con este concepto. Todavía está en mucha gente, no nos engañemos. Salimos de acá, caminamos 4 cuadras. Es decir, sí, es más o menos así, ¿no? La idea es que hay un momento de acumulación de una situación que se resuelve favorablemente, como también después, cuando llegamos al Rodrigazo y eso, esas cosas se matizan un poco. Y se plantea que bueno, que una situación revolucionaria puede también diluirse o puede también terminar en una derrota. Empiezan a vislumbrar, pero antes de llegar a eso, esta segunda mitad del 73 ya yendo hacia el 74, este incremento de ciertas actividades militares, como el caso de sanidad, produce además simultáneamente un aislamiento político de la carretera, porque hasta ese momento viene teniendo diálogo a través del FAS, con otros partidos de izquierda, con el sindicalismo de izquierda. ¿Cómo repercute este aislamiento? Digamos? Y eso está claro, porque cuando se hace azul, concretamente, como tú vos decís, cuando se hace azul, nosotros teníamos buenas conversaciones con el Partido Comunista, y con todo ese movimiento de clase media, el Partido Intransigente, que fue medio Partido Intransigente, Allende, todo ese tipo de gente. Bueno, se iba conformando buenas cosas, y con el sindicalismo en general, ¿no? Me refiero al sindicalismo combativo, que era muy heterogéneo, además, dentro de cierta homogeneidad. Desde Ongaro era una cosa, Tosco otra, no era todo nada parejito eso. Con toda esa gente nosotros nos peleamos, nos putean de arriba abajo. O sea, lo que fue la militancia consciente realmente nos criticó severamente. En el mejor de los casos nos criticaron de camarada a camarada. En el peor de los casos nos trataron de agentes de la CIA como el PC, digamos, ¿no? Pero la crítica. Y en la población lo que se daba una situación, eso yo recuerdo bien, porque se daba una situación de perplejidad. De decir, bueno, pero estos muchachos, los muchachos, que todavía éramos los muchachos, pero está bien, pero ¿por qué le pegan a las Fuerzas Armadas si las Fuerzas Armadas no están? No sé, no, es decir, por eso digo perplejidad. En realidad no era ni crítica ni no crítica, era incomprensión o con cierto sentido común, ¿no? ¿Y eso generó debate interno? No mucho porque todo esto se da, sobre todo después de Seiza, y es medio como que lo de Seiza, yo creo que lo dije en la cosa anterior, los hechos de Seiza es como que confirmaban que acá no solo era una democracia endeble eso, sino que era realmente una situación en donde había formalidades democráticas, pero lo que había de fondo era un enfrentamiento bélico, seguía el enfrentamiento bélico. ¿Y la deficiencia militar del operativo tampoco produjo No, que eso es lo más complejo para explicar. Incluso yo en el libro soy bastante ácido, ¿no? Con eso, si ustedes leyeron, muy ácido, porque además hago un balance, a veces hasta un poco, casi te diría escolástico, mi análisis, ¿no? Pero, no porque, bueno, producía, pero, digamos, ¿cómo podría decir? Rezongos. Uso esta palabra que es la más adecuada, ¿viste? Como rezongos por acá, rezongos, pero nunca llegaron a hacer planteos firmes, políticos. Bueno, unos que decían, no, che, pero hay que hacer las cosas mejor, parecemos la Armada Brancaleone, o críticas a determinado individuo que era famoso, conocido por lo desprolijo, por lo aventurero, ¿no? en la organización. Pero lo que pasa es que la autoridad de Santucho era muy fuerte, y Santucho siempre, ante todas estas cosas, él podía en la intimidad pegar muy duro, me refiero a la intimidad en coso, pero después hacía y cuando digo en intimidad, te digo incluso en intimidad del organismo, ni siquiera en intimidad del partido, pero después salía a defender la situación con el famoso argumento de que se aprende a combatir combatiendo, y que de los errores se aprende, y que la famosa frase de Mao, la derrota la madre de las victorias, y toda esa cosa de que bueno, que es un aprendizaje, y los ejemplos históricos, que es lo que le pasó al Che, a Fidel, ¿no? Ustedes ven la historia de la Revolución Cubana, te da toda la razón.
una tras de otra, fue una peor que otra, ¿no? Desde el Moncada, el desembarco, realmente, ¿no? Entonces con esos argumentos era, por eso digo, yo te lo puedo definir así, ¿no? Como rezongo por todos lados, porque siempre como éramos un grupo homogéneo en una voluntad de decisión, pero tan heterogéneo como cualquier grupo humano, en donde habíamos tipos más pensados de una manera, otros de otras, y algunos de nosotros por ahí decíamos, no, pero bueno, hay que mejorar los métodos, sobre todo la cuestión conspirativa, la cuestión de la seguridad, ¿no? Los métodos de seguridad, pero no pasaban de rezongos y en algún caso algún planteo concreto, puntual a alguien. Nunca hubo una corriente interna que se... Bueno, la organización, ¿cómo había evolucionado en la última mitad del 73 y principio del 74? ¿En qué estado estaba? ¿Fue el momento del clímax, de masividad de la organización? Porque eso es también, esto un poco también te responde lo que te inquieta, ¿no? Yo no sé si ya qué es lo que dije antes o después, pero también eso a nosotros nos desorientó, nos confundió, creo, ¿no? El hecho de que, con todas en contra, por decirlo así, cuando el peronismo gana las elecciones, nosotros primero que ni siquiera creemos de fondo que van a ganar, ganan, roban, todo, tenemos todo en contra, de los montos que se van con toda la cosa como corresponde, digamos. La otra izquierda que más o menos, qué sé yo, es decir, quedándonos solos. Es decir, en una de las posiciones políticas más, si uno analiza de mayor aislamiento, en el momento del camporismo nosotros íbamos a ser los únicos locos que estábamos aislados. Y sin embargo la organización crece, pero crece como nunca. Y crece, pero crece, si crece, cuando digo la gente se anotaba, se hacía fila, siempre en términos proporcionales estoy hablando, pero además cuando dentro de esa proporción, tampoco se trataba de crecer como podía hablar Montonero, que Montonero se ganaba la Juventud Peronista, por ejemplo, que era una organización que existía y que la pasa a conducir, y que cuando no la conduce más esa organización sigue haciendo otra cosa. ¿Me explico? El crecimiento del PRT era mucho más reducido en número de personas, sin duda, pero de mayor intensidad del compromiso. En general se crecía con militantes, adherentes, gente... y eso iba dando casi una crisis de crecimiento, que eso explica un montón de otras cosas que nos criticaron, por ejemplo, excesiva movilidad de cuadros, ¿no? Decía, ¿por qué si tienen un cuadro acá, en Campana, que están madurando una situación, lo sacan y lo ponen allá? Porque apenas Campana había madurado un poco, todavía no estaba suficientemente maduro, y aparecía, no sé, Peguajó, un grupo de gente, y había que mandar un cuadro ahí, mandar un cuadro para acá, y mover, y nosotros que movíamos por todo el país, en un crecimiento notable, prácticamente en la mayoría de los frentes, es decir, sobre todo en el movimiento obrero, y en el movimiento obrero más organizado, que es lo que no te critican a vos que no citas a quien sabemos, ¿no? Entonces, y además porque yo creo que también se daba el caso, como se dio, siempre a nivel de la gente activa estamos hablando, ¿no? Se daba que empezaba el deterioro del peronismo. Después de Seiza y todo eso empezaba el deterioro del peronismo, entonces mucha gente que se había embalado, que no era peronista de corazón, se había embalado, entonces decía, bueno, pero al final estos van teniendo razón por todo lo que fue el deterioro. Y en medio de tanta violencia de todo tipo, entonces la violencia del PRP era parte de la violencia. Realmente lo que era asombroso que asaltaban un cuartel, pero como violencia, era el país de la violencia. Intento darte la cosa, ¿no? En ese momento, ¿cuánto calculas que podía llegar a ser la militancia activa del PRT? Y si hablamos del año entre 74 y 75, las cifras son muy difíciles de precisar y podemos... Pero entre 74 y 75 nosotros llegamos a editar 20.000 combatientes. Eso deberíamos dividirlo por 4 más o menos, ¿no? Podríamos haber andado entre los 4 y 5.000
personas En todo el país. en todo el país. Encuadrada, entre PRTR, la fuerza militar, y eso no quiere decir 4 o 5 mil personas con fusil en la mano, está claro, no me refiero, pero de gente, personas que nosotros podemos disponer ¿Fuerzas Armadas? Orgánicamente. Y no, Fuerzas Armadas de ese total, en ese momento de mayor auge, pueden haber llegado a ser 600, ¿no? De mayor auge, pero lo que pasa es que después hay equipos que se diluían, hacían operaciones militares como cifra máxima. Cuando de la toma de Azul, el ERP se lleva a un militar, al teniente coronel Irazábal, y lo mantienen secuestrado un tiempo hasta que finalmente lo matan. ¿Cómo tomaban, digamos, ya se veían a sí mismos como un ejército que estaba tomando prisioneros y que ejecutaba militarmente? ¿Cómo tomaban el tema de los prisioneros y de No, sí, eso sí era muy claro, digamos, incluso, bueno, lo que pasa es que las situaciones fueron desgraciadas, como porque Irazábal no lo matamos, fue no fue un ajusticiamiento, sino que fue que en un traslado hubo un enfrentamiento con la fuerza represiva y ahí muere el tipo en el traslado, pero que ese no fue una... Y lo mismo que el caso de Larraure, que se suicidó, terrible, se suicidó. Para nosotros era una pérdida, no era solo llorar a un militar, realmente perdimos. Digo porque fue el caso pero bueno, la idea fundamental era esa, es decir, la concepción de doble poder. Es decir, por eso también tiene que ver la fuerza militar que se va organizando, un poco lo que vos me preguntabas antes, cómo lo legal y eso, porque la concepción era el doble poder, es decir, la concepción era que en esa acumulación estratégica, en uno y otro se iban haciendo formas de doble poder. Hay un poder existente y entonces se iba haciendo el poder popular que era el poder... ciertas zonas, ciertos lugares donde la gente ya organizaba sus cosas, en las villas, en algunos lugares, en Villa Constitución, que la gente empezaba a resolver problemas del barrio, eso como forma de administración mixta, digamos, en el monte la idea de liberar algún tipo de zona donde ahí éramos nosotros los dueños. En realidad yo quería llegar a esto, porque digamos, para esta época, para la primera mitad del 74, aparece la decisión más formalmente de volver al monte. ¿Cómo es eso? Bueno, termino con esto, digo. Entonces, forma parte de esta idea de sí, claro, forma parte. Y entonces, por lo tanto, así como la idea, por ejemplo, la idea del secuestro de personas, sean los militares como prisioneros de guerra, militares o prisioneros de guerra, ¿no? Prisioneros como para intercambiarlo por prisioneros. Nosotros, la idea de llevarnos a los jefes no era para justiciarlo, porque no teníamos ninguna justicia que hacer con ellos, salvo que fuera un torturador, que es otro caso, el caso aparte. Los torturadores eran al margen, ¿no? La idea era que nosotros capturamos un oficial y cambiarlo por nuestros prisioneros. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas Argentinas, en ese sentido, se comportaron como se comportó Israel. Es decir, nunca quisieron cambio. Esta es experiencia, y entonces nosotros los reteníamos siguiendo la negociación y siempre estábamos buscando de qué manera lo íbamos a liberar de alguna manera. De hecho, liberamos a alguna gente por razones humanitarias, qué sé yo. A la Raure digo bien, que estaba como era un experto en explosivos, le dijimos que se pagara el rescate enseñándonos cursos de explosivos. El tipo se negó, no quiso saber nada. Bueno, me desvío de lo principal. Pero la idea es que nosotros teníamos dos poderes. Entonces, si la burguesía nos tomaba nuestros prisioneros, nuestros compañeros presos, nosotros capturábamos uno de ellos y dijimos, bueno, lárguelo. Y en lo económico lo mismo. Por eso el secuestro por dinero tenía la misma. Nosotros no íbamos a secuestrar al sastre de la esquina, ni a cualquier persona que consideramos campo popular, ¿viste? Al contrario, de eso nos cuidábamos muy bien. Tenían que ser empresarios, altos empresarios de empresas monopolistas, por lo menos, o representantes de esos empresarios, donde la empresa ni siquiera lo pagaban así con sus bienes personales, sino que pagaban a la empresa, que era especie de impuesto revolucionario, por así decir. Además que eso lo cobrábamos los grandes empresarios. Creo que los montos empezaron a cobrar como hace Zeta, que le cobra a todo el mundo, digamos, ¿no? Y siempre en la idea de doble poder en este mecanismo. Y en ese mecanismo de doble poder aparece el proyecto del monte, que nosotros también, el proyecto del monte,
Tenía como dos fundamentos. Uno, el fundamento principal es que a pesar de toda la experiencia que se ha hecho con la lucha armada en la ciudad urbana y todo eso, y la experiencia de Tupamaro, y precisamente por la experiencia que se había hecho y la que se había hecho internacionalmente, IRA, ETA, etcétera, que es imposible derrotar un ejército en las ciudades. O sea, la ciudad es terreno de la burguesía, ¿no? En un ejército no se lo puede estar años y años y años hostigando. De hecho, el IRA es así, el ETA es así, y nunca se puede pasar a, digamos, quebrar la situación. O sea que para derrotarlo al ejército en términos ya militares hay que sacarlo de la ciudad y obligarlo a ir a un lugar donde la geografía compense la diferencia, que es, por ejemplo, los montes. O sea que la idea es que obligar al ejército a que se vaya al monte, sus mejores unidades. Y ahí sí se podía producir la derrota, quebrar su espinazo principal, etcétera. Y el otro elemento, que en las zonas rurales eran zonas donde se podía hacer liberación de zona plena. Porque en la ciudad el doble poder es como entrelazado, digamos. Tenemos un barrio donde entre clandestinos y legales había un dispensario que responde al pueblo, pero que a su vez es legal y hay que enmascararlo y a su vez paga impuestos, bueno, me explico, o se nutre del Estado. En cambio, en el campo, algunas zonas donde, por ejemplo, nosotros establecíamos la escuela militar. La idea de tener la escuela militar, de liberar una zona grande donde el ejército no pudiera entrar ahí, que ahí nosotros entrenábamos, no solo entrenábamos a nuestros compañeros, sino llevábamos los clandestinos más imposibles de tener en las ciudades, heridos, en fin, establecer la retaguardia, que eso tenía que ver con otro concepto, que la mayoría de los procesos de guerras así revolucionarias han tenido una retaguardia, algún lugar donde funcionaba como retaguardia. Vietnam tenía el norte, los chinos tenían la parte, el Vietnam tuvo los chinos en algún momento, y bueno, siempre, y nosotros no teníamos ningún tipo de retaguardia, no había ninguna posibilidad, es decir, estábamos como una... y también con la idea de doble poder, por supuesto, y liberando zonas. Y la evaluación acerca de Tucumán como lugar, porque digamos, Tucumán era todo lo contrario de ciertos criterios que nos habías contado la vez pasada, que tenía el ERP como lugar de selección de cuadros, digamos, no había cercano, entiendo porque ustedes buscaban el campo y el lugar rural, pero no tenían cerca ningún lugar industrial de donde pudieran proveerse de cuadros o de gente que los ayudara en ese lugar, no había lugar donde reclutar militantes, no era una provincia. No, claro, no, perdón, pero es lo contrario de lo que estás diciendo, discúlpame, porque en realidad de las zonas rurales de Argentina, Tucumán es la más densamente poblada. Entonces, precisamente, lo que no había grandes fábricas, pero ingenios, enormes ingenios y muchos campesinos. Es uno de los lugares donde... Tucumán es la provincia más poblada de la Argentina en la zona rural. Entonces, justamente por eso Tucumán, al contrario, nuestra discusión con los cubanos fue esa. Los cubanos decían, ¿por qué el chico no fueron a Salta como el Che quería ir a Salta? Nosotros dijimos que en Salta no hay gente, ¿no? ¿Y por qué se quedan en Tucumán, que es una cosita así? Porque es cierto, cuando voy el mapa de este país... ¿Y por qué incluso elegimos la parte precisa? Porque no es solo Tucumán, fíjate que hay una parte muy precisa de Tucumán que es la ruta 38, que va abajo, ¿no? Que si viene la ruta 9 así, San Miguel de Tucumán, y que enlaza todos los pueblitos azucareros, la ciudad de Monteros, Montero creo que es el centro ahí. Entonces la idea era medio así, si está el cordón montañoso está así, la ruta 38 acá está San Miguel de Tucumán, es que la guerrilla tenía que ser dueña de todos esos montes, ¿no? Desde el sur de la provincia, creo que Santana, el ingenio Santana, hasta el Cadillac arriba, pasando la capital. Y vinculada a los ingenios azucareros que están ahí, por eso y a los pobladores, porque son dos tipos sociológicamente, dos tipos de trabajadores. Los obreros del surco, tres en realidad, los obreros del surco, o sea, los peones pagados, los obreros de los ingenios, que eso los consideramos proletariado industrial, la industria produciendo, y los cañeros, que son los propietarios o arrendatarios de tierra.
¿no? Viene a ser lo que se llama el pequeño campesino, que a veces es más pobre que el proletario realmente. Esa debía, estoy hablando en términos teóricos, debía haber sido nuestra base social. Y a partir de Tucumán, y entonces hacer fuerte ahí, y a partir de Tucumán una vez que estaba consolidado todo eso, extender la guerrilla hacia el este, a lo largo del Chaco, es decir, atravesando así la provincia del Chaco, hasta llegar a tocar Misiones, pero sin tocar la frontera con Brasil, porque Brasil, o sea, no queríamos provocar líos en la frontera brasileña, y hacia el norte, hacia Bolivia, por eso teníamos el acuerdo con la gente de Bolivia. Te quería preguntar justamente esto, ¿cómo se coordina esto con la Junta de Coordinación Revolucionaria? Digamos, que era la Junta esta y cómo... Claro, la idea era esa, nosotros íbamos hacia es decir, la Junta se funda con los chilenos, los bolivianos y los tupamaros de Uruguay. Entonces con Bolivia la cosa era mucho más sencilla en todo sentido, porque ya estaba la experiencia del Che, porque ya los tipos tenían toda la tradición, el asunto que pudieran... Entonces la idea era que lo que ellos desarrollaban en Bolivia en algún momento nosotros subíamos y lo bajábamos y lo encontrábamos. Con el MIR de Chile la cosa era más complicada, porque la cordillera de los Andes es una muralla real, digamos, no se puede estar pasando así todos los días, digamos. Pero sí encontramos puntos puntos adecuados a la altura de Neuquén. Entonces el proyecto era desarrollar un movimiento en Neuquén fuerte, y el MIR lo desarrollaba del otro lado, que no recuerdo, Temuco, creo, así, Temuco, donde la base ahí serían los mapuches, ¿no? Los mapuches chilenos, que tenían una organización muy fuerte, y nosotros de nuestro lado, pero eso era el proyecto, no llegaron a hacerse más que... Y por supuesto con los tupamaros para el lado del litoral, y partir de ahí el resto de América Latina. Ustedes empezaron a desarrollar esa estrategia y buena parte de los cuadros militares más entrenados los destinaron allí, ¿no? Sí. Mientras tanto, lo que estaba sucediendo a lo largo del 74 fue una intensificación de la violencia en las ciudades. ¿Cómo veían ustedes esa situación? Porque ¿La intensificación? de la violencia en las ciudades. Ah, sí. No, claro. La muerte de Perón y la generalización de los atentados. No, pues la verdad es que la idea nuestra en ese momento, primero que nosotros lo de la guerrilla, yo no sé si lo dije antes, rural, estaba pensado preparar la guerrilla, tenerla preparada con conocimiento de zona y lanzarla cuando hubiera golpe de Estado. O cuando Perón se derechizara, como decíamos nosotros. O sea, el punto hubiera sido cuando Isabel se largó con toda la represión, ahí hubiéramos largado la guerrilla. Ese es el... Usted tiene un momento de derechización de Perón que quizás es demasiado prematuro, que es la ruptura de Perón con Montoneros, ¿no? 74, claro. Claro, pero aún nosotros lo consideramos prematuro en eso. Nosotros pensamos, digo, es interesante porque a veces es muy difícil cómo se producen las cosas. Hay una serie de hechos que se desencadenan, porque nosotros para hacer la guerrilla rural éramos loquitos, pero no tanto. Quiero decir, sabíamos que no se podía hacer ya como le hizo Fidel, con 7 escopetas y puro huevo, que se necesitaba un entrenamiento especial. Y nosotros lo que teníamos, que eso sí era muy valioso, y eso no lo tenía nadie, era gente entrenada. Más que entrenada, fogueada, que no es lo mismo. O sea, teníamos los compañeros fogueados en cientos de pequeños combates, que es una cuestión. Pero lo que nosotros no teníamos era entrenamiento. Es decir, nosotros no teníamos el conocimiento de cómo se hace una guerrilla rural. Teníamos elementos teóricos, lo que fuera, y incluso teníamos armamento. Bastante, suficiente como para hacer un lío bastante más grande que hizo Fidel, ¿no? Entonces nuestro problema era el entrenamiento, y habíamos basado la estrategia en que Cuba nos entrenaba de dos maneras posibles. Una, que enviar compañeros allá con un buen entrenamiento, porque no era el entrenamiento que recibimos muchos de nosotros, que era más elemental, un entrenamiento realmente de combate en campo, todo eso. O bien mandábamos compañeros allá, un contingente, o bien ellos mandaban un entrenador hacia la Argentina. Incluso el entrenador estaba previsto quién podía ser, Arnaldo Ochoa, que después fue fusilado.
¿no? Porque un tipo que se había hecho Venezuela, se había hecho, bueno, y además un tipo que nos amaba, ¿no? Lo que pasa es que Fidel dijo no, eso le conté antes, creo. Creo que no llegaste a contar. Bueno, porque eso fue en el 73, fin del 73, porque yo tuve la misión de ir a pedírselo. Y Fidel dijo no. ¿Eso lo hablaste personalmente con Fidel? Sí. ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Cómo se preparó ese viaje? Claro, el asunto es así, en el 73, estamos hablando del 73, después de que subió Campo, voy un poquito más atrás, el 73, bueno, con todo lo que fue, creo que sé que acá llevaron al embajador cubano en Anda, la cosa era, Argentina se abre a Cuba con los créditos, bueno, ustedes el clima del 73 con Cuba lo conocen bien. Entonces, y nosotros también teníamos prestigio de la Gran 7, éramos también parte de ese festejo generalizado, y como te digo, y además con los cubanos con nosotros siempre tuvieron mucho respeto, por más que nos puteaban porque decían que éramos medio troscos, cabeza dura, pero nos tenían un respeto indiscutido, ¿no? Entonces en el 73 nosotros le pedimos una entrevista al alto nivel, se pidió una entrevista de alto nivel, que eso significaba una entrevista con Fidel, para discutir los planes estratégicos del PRT. Era medio, bueno, y la conceden alrededor de a fin del 73, diciembre del 73. En esto no puedo equivocar porque estas cosas no te olvidas nunca. Y bueno, en el Buró Político, cuando sale la entrevista, en el Buró Político se discute, en realidad se tendría que haber ido Santucho, dada la importancia. Pero, viste, estábamos en auge, realmente creíamos que estábamos viviendo, viste, otra que la situación revolucionaria. Un auge entonces Santucho dijo, no, como me iba a mover del país, había regresado no hacía tanto, viste, y bueno, y finalmente, bueno, me destinaron a mí, decir, bueno, que vaya Luis. Entonces Santucho me dio instrucciones. ¿Usted estaba ya en la conducción nacional? Sí, yo era parte del Buró Político, ya llevaba como un año, porque estaba. Entonces ellos, se dijo, bueno, que vaya Luis. Discutimos fulano, no, más bien por cuestión de ocupación, quién estaba más ocupado o menos ocupado, bueno, finalmente que vaya Luis. Se decide que voy yo. Y las instrucciones fueron muy precisas. Sí, tenía una agenda que discutir con los cubanos, entre ellas la política internacional de ellos, que no nos gustaba nada, el acuerdo con la Argentina que nos parecía excesivo, bueno, una serie de cosas. De partido a partido se suponía que era discusión, no de RP a Estado, pero bueno, esa cosa es. Y la instrucción era precisa. Si la entrevista se da con Fidel, abrís el tema del monte. Si no se da con Fidel, no lo abras, ¿no? Porque nosotros decíamos, pensábamos, no sin motivo, creo que teníamos cierta razón, no toda, pero cierta razón, que había como dos líneas en Cuba. La línea del Departamento de América y la línea de la FARC, digamos, de Fuerzas Armadas de Kosovo, y que la línea del Departamento de América era la línea que propiciaba más una cosa y estaba muy influenciada por los soviéticos, entonces era la que más bien tendía a cosas y las otras le seguían dando manija, ¿no? Entonces, y bueno, y Fidel en el medio, y que se hace Fidel, eso sí sabíamos que se hace lo que dice Fidel, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, no. Bueno, la cuestión es que quedó así. Yo fui a Cuba, como muchos otros viajes que se hicieron, hice un montón de acuerdos, hice como 20 días, y la última, y yo creí que la misión fracasaba. Más todavía, viene Piñero y me dice, oye Luis, dice, ¿y cuál es el tema para discutir? Que eso fue una grosería de mi parte, ¿no? Lo que dice, ¿cuál es el tema que van a discutir? ¿Cuál es el tema? No, perdón, lo del tema yo lo había planteado. Dice, oye Luis, dice, ¿cómo está la cosa en el monte? ¿Cómo van los preparativos del monte? Y yo, viste, medio como esquivé de dar una respuesta, porque si no era Fidel no se la decía. Y nosotros, lo concreto era que en el monte teníamos 40 hombres arriba, listos para entrenarse, con armamento completo de FAL y con Santucho arriba, ¿no? Es decir, teníamos la gente lista ahí, lo que queríamos era el entrenador, o agarrar a esa gente y llevarla para allá, ¿no? Una cosa así, reconociendo el terreno, todo eso, pero solo reconocimiento, no pensábamos dar combate ni nada. Yo esquivé darle la respuesta, bueno, sí, ahí está, va en marcha, qué sé yo, porque finalmente llega el último día y se da la entrevista con Fidel. Fue una entrevista de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Me dijo, no.
¿no? Porque yo no sabía si me iba a atender 1 hora, si me iba a atender 10 minutos, si me iba a dar bola, qué sé yo, ¿no? El tipo llegó cuando yo estaba cenando y se sentó ahí, empezamos a hablar, y estaba Piñeiro ahí, el Fidel acá, Piñeiro acá, y entonces cuando llegué, bueno, después, muy largo de contar esto, ¿no? Pero en todo caso, cuando llega el tema, que digo, bueno, sí, comandante, tenemos 40 hombres en el monte listos y con fusiles FAL, parque, todo, y estamos en entrenamiento. Entonces Piñeiro se puso así, porque te digo, la descortesía era que era la mano derecha de nosotros sabíamos que la línea era Piñeiro Fidel. Fue propio de pendejo, la verdad, de inexperto, porque si no yo tenía que haber dicho, mire comandante, la cosa es así, dígale al comandante. Después Piñeiro, años después me dijo, olvida, son cosas de niños. Y Fidel dijo, bueno, dice, todo está muy bueno, pero después hizo un montón de consideraciones sobre la guerrilla, después dijo, bueno, mira, nosotros, dice, tiró enseguida, pero ¿cómo? ¿Ustedes le van a hacer una guerra a Perón? Enseguida, pero ustedes, ¿qué van a hacer? ¿La guerra de Perón? O les digo, ¿qué tal? Digo, no, comandante, nosotros vamos a iniciar las acciones cuando se dé el golpe militar o cuando este gobierno se derechice de manera tal que estén dadas las condiciones. Y Fidel comentó, dice, una guerra nunca se sabe cuándo empieza. Son esas reflexiones en el aire, ¿no? Una guerra no se sabe cuándo empieza. Como ustedes ya habían hecho el asalto a Sanidad, digamos. Sí. Estaban en guerra. Sí, nosotros habíamos hecho el asalto a Sanidad y en el momento que yo estoy discutiendo esto, yo estaba esperando la noticia de la radio de Azul, que Azul estaba planificado justamente para esos días que yo estaba en Cuba. ¿Ustedes ya estaban en guerra con Perón? No, claro. Digo, no, nosotros no vamos a hacer. De todas maneras, no vamos a hacer. Tuve una discusión sobre el peronismo y Perón durante 1 hora, una cosa así. ¿Cuál es el argumento de él sobre el peronismo? No, él decía que primero que no se puede hacer una lucha armada en un país donde hay formalidades democráticas, en general no se puede. Y segundo que en el caso particular de Argentina era una locura hacérsela a un hombre que tenía un prestigio de masas indiscutido y que después de todo no era Lanuse, que era algo bastante mejor que otro. Bueno, el argumento de él era razonable, para decirlo, no porque fuera Fidel, era razonable. Entonces, y argumento que yo también se lo ratificaba, no va a ser eso, comandante. Nosotros creemos que Perón no va a poder controlar la situación. Perón se muere en cualquier día de esto, o se derechiza de una manera tal, o hay un golpe de Estado. Entonces ahí paso a decir, bueno, mira, nosotros no podemos dar nada de entrenamiento en absoluto, porque nosotros tenemos relaciones con la Argentina y la expresión literal fue donde se caga no se come, donde se come no se caga, y nosotros no podemos tener una doble política realmente, más allá de que se discuta si está bien o está mal, es imposible, no hay entrenamiento para ustedes, ahí se cortó, digamos, ¿no? Bueno, discutimos otras cosas, pero nosotros medio sabíamos que esa iba a ser la respuesta. ¿Qué tiene importante esto? Que aquello que estaba basado en la idea que nos entrenaban en Cuba o que venía Ochoa como entrenador, ¿no? Que yo había hablado con Ochoa horas de ese tema, incluso antes de verlo a Fidel, y medio lo tenía reapalabrado, Ochoa está embalado y todo. Bueno, ante esta respuesta, pero viene con esta respuesta que de alguna manera nosotros esperábamos esa respuesta, ¿no? La esperábamos. ¿Por qué nos damos cuenta cómo venía la política cubana y todo? Y Santucho dijo, bueno, dice, si es evidente que tenemos que basarnos en nuestros propios esfuerzos, por lo tanto, dice, tenemos que entrenarnos nosotros mismos, ¿no? Y así es como se monta, se pone la gente en el monte, se empieza a hacer entrenamiento, y la idea del entrenamiento, lo que pasa es que el entrenamiento en un día hubo un enfrentamiento y se transformó en guerra. Bueno, en guerra, también como quiera ustedes. Quiero decir, porque ¿cómo fue? Yo no recuerdo qué año fue, ese 74 me parece, 74, estaba Santucho en el monte con 40 haciendo entrenamiento y entrenando la tropa y además recorriendo, ubicando y haciendo escondite, bueno, en fin, de reconocimiento, y la idea es de 1 año, sí, cosas así, después bajar toda esa gente, mandar otra y hasta... O sea, tener como la cosa preparada cuando el movimiento es detectado.
Y fíjense ustedes que en el gobierno nacional, cuando detecta el movimiento, hay una... ¿Esto no lo conté antes? Hay una... Esto después lo pudimos... años después yo me percaté del detalle. Lo que hace el gobierno nacional es crea un conflicto en la policía de la provincia de Tucumán. Con el pretexto de ese conflicto gremial, con el pretexto de ese conflicto manda 500 un contingente de 500 de la tropa de la federal, de la tropa de combate, de la policía federal, a reprimir a los tucumanos, que en realidad llegaron ahí arreglaron el negocio, y esa misma tropa subió al monte y empezó a buscar la guerrilla, porque quisieron ocultar a la población el tema, ¿no? Nosotros estamos muy informados del movimiento de la policía. Lo que no nos dimos cuenta en ese momento, la trampita que habían hecho, que después lo analizamos, que indica también una forma de operar. Fíjate que ya están ocultando la manera que van a operar. En ese momento no lo analizamos así, solo supimos, nos mandaron 500 Federico para arriba. Y entonces el Santucci hace un movimiento donde se produce una persecución, en realidad no fue una persecución, en realidad la tropa se fue moviendo durante 2 días y hasta que los cansaron eso y zafaron, rompieron el posible cerco los 40 hombres y aparecieron en Acheral. Que es todo perfecto eso, ¿no? Y podríamos habernos disuelto ahí, ido a las casas de cada persona, Lo que pasa es que en el momento que aparecen sobre Acheral, ¿qué hace la guerrilla con Santucci en la cabeza? Toma Acheral. Acheral es un pobladito, tomar Acheral te diría que es... decimos toma Acheral por decirlo, pero Acheral ni siquiera fue una toma, es decir, fue ocupar el lugar. Una comisaría con 2 policías, un cura, bueno, toma y hace un acto público y dice, esta es la guerrilla del RP, y así sale la guerrilla. Más todavía, después de eso a la tropa se la baja, se le da licencia a los compañeros que van a verse con su familia, Santucci viene y dice, bueno, ya estamos en guerra, ¿qué le vamos a hacer? Los hechos se precipitan y realmente después se vuelven a llevar orgánicamente. Pero te quiero decir que yo no sé si me seguís bien, la decisión fue casi, ¿cómo se puede decir? Fue una decisión que nosotros estábamos en el grupo político y nos enteramos que se tomó Acheral y que Santucci la proclama, y después cuando vino todos lo aplaudimos, pero te quiero decir, fue casi una cuestión de hecho que no me justifica, porque la verdad que la serenidad tiene que haber sido, sinceramente, haberse replegado, despegado a la gente, venir y decir, bueno, pasó, fueron los Federicos, no nos agarraron a ninguno, ahora hagamos un nuevo entrenamiento, bueno, pero a partir de ahí entonces se pasa pero un poco lo que vos decías recién, nosotros ya estábamos en guerra con Perón, explicaría, digamos, en el subconsciente esto. De vuelta no hubo discusiones al respecto, una vez que una vez que ya tomó, dijeron, bueno, ya estamos, adelante, se precipitan los hechos, como te digo, todo esto en un clima que el PRT sigue creciendo, una euforia, si alguno tenía un poquito de duda, viste, las dudas las das para adelante por la euforia, y incluso el proceso ese de la guerrilla en el monte fue un proceso muy especial, no tuvo nada que ver con todos los procesos que ha habido en América Latina. En el sentido de que cuando, una vez que ya la guerrilla está arriba, que se destapa todo y que se empiezan a organizar, ya se sabe, ya está la guerrilla. Además nosotros lo publicitamos, la guerrilla, el combate, compañía de monte, le damos nombre, todo, etcétera. Bueno, el ejército interviene. No recuerdo en qué fecha el general... Ya se estaban buscando la intervención del ejército. Sí, como te dije, sacarlo de la Policía Federal era casi una excepción. Claro, exacto. Por favor, no jodan, ¿viste? No, es cierto, es para reírse, pero es así. Efectivamente, la idea es sacar a los ejércitos de los cuarteles. Y cuando entonces va a Vila con 5.000 hombres, Vila va y yo no me recuerdo la fecha que se inició el operativo. Vila va con 5.000 hombres. Esto es importante porque es la clave, ¿no? confirmen la fecha, pero va con... febrero del 75.
Sí, algo así. Entonces, pero Vila no va al monte. Vila va a la ruta 38. O sea, ocupa todos estos poblados y ciudades, ¿no? Porque Montero es una ciudad, a lo largo de la ruta 38 y los ingenios. Ocupa y lanza una represión feroz ahí de todo el activismo. Entonces ahí caen pecadores, santos, todo, y bueno, y los contactos del PRT. Es decir, lo que él busca, después se lo explicó muy bien Bussi esto, aplicar la teoría de Mao Zedong. Así lo dijo Bussi. Es decir, el guerrillero se mueve como pez en el agua, hay que quitarle el agua. Bueno, entonces es el agua. Si no se puede quitar con política, hay que quitarlo por la fuerza. Nosotros lo quitamos por la fuerza. Bussi lo dijo así. Vila hizo todo ese trabajo sucio de reprimir abajo, y arriba no pasaba nada. Es decir, en realidad nosotros que estábamos esperando que el ejército suba para hacerle la emboscada, digamos, te sigo la idea clásica, ¿no es cierto? Entonces el ejército va para arriba, vos lo esperás, le hace la emboscada, lo mordés y rajá. Sube por acá, lo mordés y rajá, como si en la teoría de la guerrilla, ¿no? La guerra de la pulga, ¿no? Y así, en vez de darse eso, el ejército sigue abajo, no se molesta. Nosotros nos desesperamos de tal manera que no se molestó, primero porque nos manda a la federal, después no se molestó en darnos combate, para seguir tu chiste, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Invertimos los conceptos más sólidos de una guerra de guerrilla, que es, si Mahoma no va a la montaña Mahoma vamos a hacer, nosotros bajamos. Y hay 2 o 3 operaciones ahí, Rodeo Viejo, ahora no me viene a la memoria, Manchalá, donde tenemos un enfrentamiento con el ejército que salimos mal parados. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos haciendo todo lo contrario que hay que hacer. O sea, vamos a atacar a Vilas en su cuartel general. O sea, lo mismo que hacemos en las ciudades vamos a hacer ahí. Y eso, bueno, más o menos pasa, de guerrilla sigue de todas maneras arriba, y después viene el cambio de jefe. Cambian al jefe, Vilas se retira y va Bussi. Bussi invierte la cosa. Bussi pone la tropa de los soldaditos, digamos, el soldado conscrito, la pone a pintar escuelas, arreglo social, a decir que es una barbaridad lo que ha pasado acá, toda una obra de trabajo social, y organiza las unidades especiales, casi todo con suboficiales, es decir, por lo menos no con soldados de tropa. El soldado de tropa solo lo utiliza como movimiento, es decir, combatientes reales son, bueno, lo mismo que después hacen en todo el país, las unidades especiales, el famoso grupo de tarea, ¿no? Y las unidades especiales, ya con toda la información que han acumulado abajo, Vila y eso, cómo es el modo operandi de la guerrilla, por dónde vienen, cuál es el estilo de moverse, las unidades especiales invierten la guerra, porque en realidad lo que hacen esas unidades especiales emboscan a los guerrilleros. O sea, en vez de que la guerrilla embosque al ejército, ellos se mueven en pequeños grupos, saben que en algún lugar va a haber, o presumen o estudian, bueno, de distintas maneras, en algún lugar puede haber un encuentro así, toman cosas, y bueno, y van desangrando a la guerrilla en un montón de pequeños combates, literalmente la palabra desangrarla, porque en realidad nunca llegó a ser una batalla, ni siquiera nunca nos llegaron a matar a todos los compañeros, llegamos a tener 90 compañeros ahí, no es que mataron a 90 compañeros, mataron un montón de gente en el monte, pero no los 90 compañeros. O sea, finalmente nosotros bajamos la guerrilla. Durante la etapa de la guerrilla hay un intento de operación en Catamarca, y ahí es... Paralelo Villa María y Catamarca. Sí. Digamos, hay un nuevo fracaso, y me interesa preguntar sobre las reacciones que produce el fracaso ese, porque bueno, es una operación en la que mueren prácticamente todos los que participan. Sí, la mitad más o menos, sí. ¿No? Y el ver desde ese momento es una campaña de ajusticiamiento de oficiales militares como forma de retaliación. Eso fue el 74. 74, agosto 74. Sí, agosto del 74, sí. Sí, de la retaliación. ¿De la? De hacer una lista de oficiales. No, el asunto vino así. El asunto es que
se planificó la operación de Catamarca. En realidad la operación de Catamarca se planificó junto con otras 3 operaciones. Iban a lanzar las 3, siempre con esta idea de gran efecto, ¿no? Una, la de Villa María, que salió relativamente bien, la de Villa María. Y otra que se iba a hacer en San Lorenzo, la base del regimiento de San Lorenzo. No me acuerdo, bueno, hay una base en San Lorenzo, en Santa Fe. Y la de Catamarca. La de Villa María porque era un arsenal, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, el problema era que ahí había armas. La de San Lorenzo porque todo lo que significaba San Lorenzo en la historia nacional, ¿viste? Combate San Lorenzo, Martín, propaganda, y también armas, siempre hay armas en todos casos. Y la de Catamarca fundamentalmente porque había información. Porque Catamarca estaba fuera de toda nuestra, incluso en la ciudad de Catamarca y en la provincia no teníamos una sola persona. Bueno, teníamos algunos militantes catamarqueños, pero que eran éxodo, no es que había estructura. Y pero la de San Lorenzo se la descartó por el momento, y la de Catamarca, cuando se la va a hacer, resulta que la unidad que la va a hacer, que creo que la gente que es parte de Córdoba, es insuficiente, entonces se la refuerza. Paramos un segundito. ¿Podemos cambiar el cassette? Sí. ¿Vos tenés todavía tiempo? Media horita. Si me dijiste, yo le dije hasta las 8. Sí.